Parece mentira, pero todo hace pensar que la tan ansiada apertura de la nueva variante de Pajares se va a volver a retrasar, y te cuento los detalles y el porqué en este vídeo. Son ya incontables los problemas sobre costes, retrasos e incidentes los que arrastra la variante de Pajares, la obra civil más cara y compleja de la historia de España, un proyecto que os conté al detalle en vídeos pasados, y en la que todo hacía pensar que encarábamos la recta final para su apertura antes del verano, llegándose a poner de forma extraoficial el mes de mayo como segura inauguración, pero estos días el jarro de agua fría o helada nos sorprendía a todos. Todo esto llega además en un clima de gran nerviosismo político, con las elecciones regionales y locales a la vuelta de la esquina. De hecho, el detalle político es una de las claves del retraso, o mejor dicho, de la promesa en su día de tener abierta la obra en mayo, el mes de dichas elecciones, algo que parece que comienza a darse por imposible, especialmente por los responsables de la obra, su seguridad y la propia DIF, lo cual ha llevado a un clima de acusaciones entre diferentes partidos por tales hechos en los que, como solemos hacer por aquí, no vamos a entrar, centrándonos en la obra y los detalles de su retraso y para cuándo podría abrirse. Lo que empezó siendo un rumor, con el paso de los días se ha convertido en una certeza, pues eran muchas las voces entendidas que aseguraban que la variante, su seguridad y plena operatividad no podrían estar listas antes de verano, todo a pesar de que este plazo se viene dando desde hace muchos meses, con incluso algún viaje de prueba con autoridades a bordo, insistiéndose desde entonces que solo faltaban los detalles y pruebas finales. Pero esos flecos finales no están listos, básicamente porque para mayo aún no se tendrán los permisos de seguridad del tráfico ferroviario de alta velocidad en los túneles. Todo esto ha generado una gran polémica al dejarse caer la intención del ministerio de abrirla sin tener todas las garantías de que la variante esté lista al 100% para su apertura, algo que en su día costó muy caro en otras obras, como la alta velocidad gallega o más recientemente el tramo de altas prestaciones en Extremadura, que arrastró varios días de incidencias y retrasos que dejaron claro el hecho de que se abrió antes de lo debido, posiblemente por presiones políticas, por lo que a pesar de lo desesperante de este nuevo retraso, tendremos que quedarnos con lo positivo, es decir, que esta vez vaya a imperar lo técnico sobre lo político. A pesar de que el retraso es una mala noticia, lo cierto es que deberíamos hablar más bien de exceso de optimismo en su día por parte de las autoridades y de que, al menos en esta ocasión, parece que los técnicos hayan logrado imponerse. Abrir la variante sin todo en regla podría haber supuesto importantes problemas, no solo de incidencias o retrasos, como en Extremadura el pasado verano, sino un riesgo en la seguridad que nunca debemos permitirnos, más aún cuando se habla de las medidas de seguridad en servicios de alta velocidad. Lo cierto es que a día de hoy todavía no se puede poner una fecha, digamos, plausible para la esperada apertura de Pajares, ya que según el propio Ministerio de Transportes es imposible determinar con certeza cuándo estarían finalizadas las pruebas de seguridad, salvo con un margen de 4 meses arriba o abajo, reconociendo ahora que hubo un exceso de optimismo cuando se fijó mayo como fecha. Esto hace pensar que, siendo cautos, dicha apertura no llegará hasta después de verano como pronto, y todo hace pensar que en abril o mayo podría darse una fecha de apertura, esta vez más definitiva y segura. El calendario a seguir ahora, y del que debemos estar muy atentos, es el de la finalización de las obras del túnel de Pajares en febrero, momento en el que se dará el paso a las pruebas técnicas y de seguridad. Pruebas que, debido a lo especial de esta infraestructura, no serán ni fáciles ni cortas en el tiempo. Y ya entonces, y si todo va bien, podría darse un plazo para la culminación de la infraestructura y, por tanto, la posible apertura de la misma. Recordemos que hablamos de una obra de extrema complejidad que se alarga ya casi 20 años, con un coste que ronda los 4.000 millones de euros y que incluyen un túnel de 25 kilómetros y rampas de gran complejidad técnica que han arrastrado un sinfín de problemas y afecciones al terreno o acuíferos, viendo pasar varios gobiernos nacionales y regionales y un buen número de ministros y ministras de transportes y de infraestructuras.
Entre las posibles causas de este nuevo retraso se habla de los problemas de materiales por la pandemia y ahora por la guerra, así como el encarecimiento de dichas materias primas con las dificultades consiguientes para los contratistas de poder conseguirlas, sin hablar en ningún caso, al menos oficialmente, de nuevos problemas o posibles contratiempos en la seguridad. Además, se ha recordado la dificultad de algunas pruebas de este tipo en todo el tramo, especialmente en el Gran Túnel, que está seguido de otros también de gran longitud, repartidos a lo largo de los 50 kilómetros de recorrido del tramo. Lo cierto es que, aunque cueste creerlo, todavía quedan bastantes cosas por hacer en este tramo. La galería de evacuación en 2 túneles asturianos, terminada la primera y a 40 metros de calar la segunda, y con el emboquille de la tercera. La depuradora del lado asturiano, el helipuerto en el lado asturiano, los últimos ajustes en la catenaria que deberían llegar en febrero. También en ese mes las pruebas interiores del ERTMS, el sistema de seguridad, que en más de una ocasión han dado problemas en otras líneas del país. En febrero también se deberían acabar las obras dentro de la traza y ya en marzo deberían llegar las pruebas a velocidad máxima y con el ERTMS en los enlaces y transiciones, y ya en abril se deberían acabar las obras de las galerías y las salas técnicas. Todo esto, insisto, si las cosas van bien. En estos momentos, además, se trabaja intensamente en la conexión de la catenaria a la red eléctrica, las pruebas de los sistemas de seguridad en cuanto a ventilación y energía, así como detección de incendios. Respecto al equipamiento de control, mando, señalización y telecomunicaciones, la instalación está casi acabada a falta de trabajar en las pruebas internas. Una de las cosas pendientes más relevantes, con muy diversas fases de ejecución y sobre todo los complejos trabajos de la ladera de Campomanes, cuyos trabajos definitivos para su fijación se ampliarán hasta el primer trimestre del próximo año 2024, uno de los puntos que más problemas y sobrecostes han generado en la obra, asegurándose que estos trabajos no van a condicionar la apertura de la propia variante, aunque no todas las voces están de acuerdo con ello. Y ya para finales del 2024 se espera la culminación del tramo León-La Robla, que ahora se asegura está a un 63,5% de ejecución, lo que una vez terminado permitirá llegar en ancho internacional hasta Campomanes. Como veis, aún quedan muchas cosas por hacer, incluso básicas, para asegurar que todo esté listo en una fecha determinada, más aún si tenemos en cuenta que muchas de estas pruebas o trabajos son delicados y pueden conllevar nuevos retrasos, algo que ha llevado a no pocas voces a dejar caer la posibilidad de que la apertura de la variante podría retrasarse mucho más allá de verano y no estar lista hasta ya 2024, aunque desde el Ministerio se insista en que ahora se trabaja para hacerlo posible entre julio y septiembre de este mismo año. Todo esto ha supuesto pasar del optimismo a la prudencia, y todo hace pensar que en meses pasados se pecó de lo primero, y la más que presumible presión política para abrir la obra antes de las elecciones regionales, y que la realidad se ha acabado imponiendo. Si bien se insiste en que en su día las fechas eran correctas según el calendario de avances y pruebas, y que el escenario internacional actual lo ha ido desmoronando todo. Una vez se superen todos estos escollos, obras pendientes y ensayos, se pasaría a la tan ansiada fase de las pruebas de fiabilidad de la línea, y ya después se pondrá la infraestructura a disposición de Renfe para que forme a sus maquinistas y lleguen las pruebas de los trenes. Otro de los detalles que han levantado polvareda últimamente es el de los trabajos pendientes en el tramo León-La Robla para alta velocidad, que como ya he contado se encuentran al 63,5% de ejecución. Esto obligará a que en un primer momento la variante se abra de forma provisional, permitiendo la circulación solo en ancho ibérico y quedando sin utilización el cambiador levantado en Campomanes. Y ya cuando se culmine este tramo, León-La Robla, los trenes podrán ir en ancho internacional, asegurándose eso sí que este detalle apenas tendrá incidencia sobre los tiempos de viaje del León-Asturias, al ser la variante un tramo pensado para velocidades de 160 km/h, y los cambios que se harán en los tramos pendientes solo van a ampliar los puntos donde se va a poder circular a esa velocidad, pero que nunca se van a elevar.
Recordemos que una vez abierta la variante, los tiempos de viaje en los que se trabajan son en la Madrid-Oviedo de unas 3 horas, cerca de 3 horas y media en la Madrid-Gijón, y en el Oviedo-León se baraja la hora de viaje, la mitad que ahora, y ahorrándose en torno a la hora y media en los tiempos asturianos con Madrid respecto a los actuales. Como veis, un tema realmente delicado y complejo que todavía parece que queda lejos de ser resuelto y que por prudencia en estos momentos no parece fácil que pueda darse una fecha realmente fiable, y todo hace pensar que solo si las cosas van bien llegará después de verano, aunque no es para nada descartable que haya que esperar al próximo año para que esta colosal infraestructura dé servicio al fin a los ciudadanos. Desde luego estaremos muy atentos a cualquier novedad y noticia que vaya saliendo, y ojalá que pronto tengamos al fin buenas noticias en torno a esta infraestructura tan importante y esperada. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.